Hola, soy Rosa Isabel Monroy Hernández y esta es una cápsula más de Derecho Agrario. En esta ocasión quiero platicar contigo sobre la demanda en materia agraria. ¿Sabías el por qué es necesario que contrates a un abogado con conocimientos en materia agraria? Es muy importante, ¿por qué? Porque en tu demanda se va a decir las prestaciones que quieres hacer valer en el juicio. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que en las prestaciones viene el fundamento, se puede decir, lo toral de lo que va a ser el procedimiento agrario. Y estas prestaciones tienen que estar adecuadas a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En esta ley orgánica de los tribunales agrarios, específicamente en su artículo 18, vienen 15 cláusulas en donde se especifican y se establecen cuáles son las acciones que conocen los tribunales unitarios agrarios. En nuestras pláticas de 15 minutos de agrario en la página de Asesoría Legal Agraria y Andrade Becerra y Asociados, hemos dado a conocer estas cláusulas y lo que significa cada una de ellas. Es por eso que es importante que en la demanda se especifique hasta arriba quién es el actor y quién es el demandado de manera general. ¿A qué poblado pertenece? ¿A qué municipio? ¿Por qué? Porque esto va a ayudar al tribunal para el registro correspondiente. Además, debes de saber si existen 3 o un solo tribunal en el lugar en donde estás, eres afortunado, pero si existen 2 o más, como es el caso de Jalisco, por ejemplo, que son 3 tribunales agrarios, debes de tener conocimiento a qué municipio pertenece cada uno de ellos. Por decir algo, si estás en el municipio de Ameca, sabes que le corresponde al Tribunal Unitario Distrito 13. No es tan importante que conozcas el nombre del magistrado, porque algunas veces los cambian, pero sí es importante y es correcto que pongas el nombre del magistrado. En la página de los tribunales agrarios vas a encontrar el directorio y ahí viene especificado quiénes son los que conforman cada tribunal. Hubo una época en que estaba un poco enredada esa página, pero en la actualidad puedes acceder sin ningún problema y viene cada uno de los tribunales y quiénes conforman cada uno de esos tribunales, cuál es la plantilla que ahí ocupan. Ahí está el magistrado, está el secretario de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, el jefe de la unidad jurídica, incluso el jefe del administrativo y los nombres de los actuarios. Y también el de control y seguimiento de archivo, perdón, se me estaba yendo uno. Es importante además que pongas hasta arriba o que se ponga en la demanda quién demanda, si es por su propio derecho, obviamente, o en representación de. Si es en representación de, debes aclarar con qué te estás, con qué estás acreditando esa representación. Es decir, si tienes un poder o no lo tienes, y si lo tienes, tienes que hacerlo notar en ese momento y además tienes que agregarlo a tu demanda. Asimismo, tienes que poner quién es tu asesor jurídico. Este asesor definitivamente debería tener o contar con una cédula profesional. Es mejor si es especialista en derecho agrario. Si no, no te preocupes, con que sea licenciado en derecho es más que suficiente. Ahora, después de poner la dirección en donde, en el lugar, en la ciudad en donde se encuentra el tribunal para que puedas recibir y oír notificaciones, también es importante que pongas a quién demandas y, sobre todo, los domicilios de quienes demandas. Esta parte es bien importante, ¿por qué? Porque el domicilio nos va a dar la posibilidad de que el tribunal lo llame a juicio mediante el emplazamiento. Este primer llamamiento obvio es que va a ser en el poblado o en el lugar en donde se encuentre. Ojo, ahí es importantísima la labor de los actuarios.
En la actualidad está muy castigado. ¿Por qué? Porque los actuarios no cuentan con los elementos suficientes, entonces tienen que ayudarse de los abogados o de las propias partes para poder ir y trasladarse hasta el lugar en donde se encuentra la parte demandada. ¿Por qué te digo esto? Porque gracias al recorte presupuestal que existe ahorita en los tribunales agrarios y en la mayoría de las instituciones a nivel nacional, se ha visto mermado el apoyo o los viáticos que se les daban a los actuarios para poder realizar este tipo de actuaciones. Es una pena que esté así la situación, pero hay que adecuarse, hay que estar, y si puedes auxiliar en esa parte al tribunal y estar pendiente de tu emplazamiento y auxiliar a los actuarios para ir a hacerla, muchísimo mejor, porque te ahorras mucho tiempo y esfuerzo. Después de poner la dirección, el nombre y la dirección de la parte demandada, viene lo más importante, las prestaciones. ¿Qué cosa es lo que vas a demandar? Y aquí te comento que es importante que conozcan qué tipo de acciones se le van a plantear a los tribunales agrarios. Es decir, vas a pedir una nulidad, va a ser un conflicto por límites. Ojo que los conflictos por límites normalmente se dan por los núcleos de población o por pequeños propietarios. No es un conflicto por límites cuando se trata entre particulares, entre parcelas, por decirlo así, porque entonces ya no es la fracción primera que es el conflicto por límites, sino que es la fracción sexta del artículo 18, del mismo artículo 18, en donde es un conflicto de posesión y goce por límites entre parcelas ejidales o comunales. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. Las prestaciones son importantísimas porque es la base, es lo que le va a dar vida a nuestro juicio. Posteriormente viene la relatoría de hechos. Los hechos es la historia, lo toral, pero no seas repetitivo y no pongas una historia muy larga. Trata de ser práctico y de decir lo que corresponde a cada situación, por qué sucedió, desde cuándo nació y cuál es el principal problema que te lleva a solicitar el servicio de los tribunales agrarios. Recuerda que en el momento en que planteas tú una demanda, pones a trabajar toda una máquina para poder llegar a una solución de un conflicto. Ojo, que no termina con la sentencia como muchos pretenden, porque si existe realmente un verdadero conflicto, se van a terminar yendo al amparo. Y ruéguenle a Dios que no les toque un magistrado que no le dé a ninguna de las dos partes lo que legalmente corresponde, sino que mande, por decir algo, a la Asamblea General de Ejidatarios. Entonces ya se convirtió en otro problema. ¿Por qué? Porque el tribunal no asumió la jurisdicción o la competencia. Desafortunadamente, y hay que decirlo, hay magistrados que así lo manejan, hay magistrados que se lavan las manos y que no quieren resolver. Sin embargo, ahí entra lo que es el juicio de amparo o el recurso de revisión, según sea el caso. Apóyate siempre en las instituciones que vigilan las actuaciones de los tribunales legalmente. Finalmente, después de poner la relatoría de hechos, entonces ya viene el derecho. ¿Cuáles son los artículos que corresponden? Pues ahí es lo más importante y lo básico. ¿Por qué? Porque ahí ya vas a poner qué es la fracción del artículo 18, a qué fracción corresponde, y si existe supletoriedad del Código Civil o del Código Federal de Procedimientos Civiles, ahí es el momento en que los vas a hacer valer. Normalmente todo está regulado por la ley agraria, pero hay situaciones que la misma ley agraria permite que exista la supletoriedad en la materia, y aquí es en donde tienes que hacerlo valer. Finalmente, las pruebas, que haces una relatoría de las pruebas si quieres en ese momento, y si no, ya sabes que posteriormente a la ratificación y contestación de la demanda habrá una oportunidad para presentar todas las pruebas, pero de preferencia tienes que llevarlas, porque de lo contrario el tribunal te va a percibir y a prevenir para que presentes las pruebas base o fundamento de tu acción.
Hasta aquí dejo lo más importante. Después de todo esto, la fecha y la firma. Ten cuidado porque normalmente nos vamos con la idea de que se pone el día de la presentación. Y me ha pasado, porque me ha pasado y me confieso, muchas veces no sabes cuál es el día de la presentación y se va borrando el sellito o se va borrando la fecha. Pon siempre la fecha de la presentación de tu escrito, de tu demanda, de lo que vayas a presentar ante los tribunales. Créeme que es un auxilio valioso para ti y también para los tribunales en las actuaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque no queda duda de cuándo se presentan, en qué día y en qué forma. Te agradezco infinitamente el que me acompañes en estas cápsulas. Recuerda, firma la demanda porque si no la firmas no es válida. Y el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Gracias siempre por estar conmigo, gracias por acompañarme y gracias por tu participación en nuestros talleres. Estate pendiente porque próximamente abriremos otro taller. Gracias.